Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 317, correspondiente al día 20 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.448 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 45 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Formosa, capital, 30, 12 contactos estrechos alojados en centros de alojamientos preventivos, 6 por búsqueda activa en terreno, 12 consultas por egreso. Los chiriguanos, 8, todos por búsqueda activa en terreno. Ingeniero Juárez, 4, todos por búsqueda activa en terreno. Clorinda, 3, 2 contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo, 1 consulta por síntomas. 2. Informamos que de los casos positivos de la ciudad capital, las 18 personas detectadas por búsqueda activas de casos en terreno y por consultas para egresar de la provincia corresponden a personas que no estaban previamente alojadas en ningún centro de alojamiento preventivo. Y recién con el diagnóstico confirmado son internadas en los centros de atención médica que corresponda según su complejidad, así como sus contactos estrechos alojados en un centro de alojamiento preventivo. Las detecciones de hoy corresponden a personas domiciliadas en el barrio centro de la ciudad capital y en los barrios San Martín, Independencia, Don Bosco, Villa La Pilar, Lote 4, Parque Urbano, Colucio, La Floresta, Nancom, República Argentina, 8 de octubre, 7 de mayo, Barrio San Isidro, Labrador, ex La Negrita y Barrio La Nueva Formosa. Reiteramos, las detecciones de hoy en la ciudad capital corresponden a personas domiciliadas en los barrios centro de la ciudad de Formosa, San Martín, Independencia, Don Bosco, Villa La Pilar, Lote 4, Parque Urbano, Colucio, La Floresta, Nancom, República Argentina, 8 de octubre, 7 de mayo, San Isidro Labrador, ex La Negrita y La Nueva Formosa. 3. Lamentamos informar el fallecimiento de Ramón, vecino de la ciudad de Clorinda, de 68 años, que fue derivado el día 17 de enero desde dicha ciudad al Hospital de Alta Complejidad, Presidente Juan Domingo Perón, de la ciudad capital, por insuficiencia respiratoria, requiriendo asistencia respiratoria mecánica. El resultado de su PCR da positivo a coronavirus.
no siendo posible su traslado al Hospital Interdistrital Evita por su delicado estado de salud. A pesar del tratamiento indicado, el paciente evolucionó desfavorablemente con falla multiorgánica y falleció hoy en horas de la mañana. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Ramón. Reiteramos el llamado a la población a consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con COVID-19, puesto que la consulta tardía puede generar consecuencias adversas graves en los pacientes con esta enfermedad. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica a 39 pacientes. 2 del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, 16 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 7 y 14 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 10, ambos de la ciudad de Ingeniero Juárez, y 7 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 4 de Clorinda, que funciona en el Club Argentinos del Norte, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.037. Total de casos recuperados, 377. Casos activos, 622. Fallecimientos por coronavirus, 7. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 56.567, con un 1.83% de positividad. 6. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 212, casos activos 125, fallecimientos por coronavirus 4, personas en cuarentena en Clorinda 145. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 228, casos activos 140, fallecimientos por coronavirus 1, personas en cuarentena de Ingeniero Juárez 184. El Chorro, casos diagnosticados 123, casos activos 120, personas en cuarentena en El Chorro 310. Formosa Capital, casos diagnosticados 119, casos activos 112, personas en cuarentena de Formosa 537. 7. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 629. Control en la vía pública, 19.447 personas y 5.955 vehículos. Infracciones, 124 vehículos por restricción de circulación y patente y 558 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 6. Fiesta privada intervenida, 1. 8. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 13.001 personas desde la implementación de este programa. Actualmente
Se encuentran en cuarentena 3.094 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 17.857 personas. 9. Con provincianos. Se siguen detectando casos positivos en las localidades con incidencia diferenciada de COVID-19 en la provincia. Particularmente en el día de hoy, se notificaron en la ciudad capital 30 casos positivos a COVID-19, lo cual implica en un solo día un aumento del 34% de los casos totales detectados en la ciudad. Un dato no menor es la dispersión geográfica de los casos detectados, que solo en el día de hoy abarcan 14 barrios diferentes de la ciudad capital. Estos indicadores dan cuenta del riesgo concreto y real que venimos alertando en los partes informativos diarios. Todos y todas podemos ser portadores y transmisores del virus, aún sin saberlo. Cualquiera de nosotros puede tratar durante el día de hoy con una persona COVID-19 positiva, asintomática, sin que ninguno de nosotros lo sepa. La mejor protección que tenemos ante estas situaciones son los cuidados preventivos que conocemos: distancia social, uso obligatorio del barbijo, lavado frecuente de manos y el cumplimiento estricto de todos los protocolos sanitarios vigentes para cada una de las actividades habilitadas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 317 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Es importante que tomemos conciencia de que la situación que vivimos en la provincia tiene directa relación con la situación contextual, regional, nacional e internacional de la pandemia. Desconocer ese aspecto es limitarnos en las posibilidades de las medidas de cuidado que cada uno debemos tomar. Por eso, con tan relevante información, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a brindar información acerca de esta pandemia y cómo las personas están siendo afectadas en todo el mundo, en nuestro país, nuestra región, y también, por supuesto, brindando información acerca de las medidas que se toman en nuestra provincia, atendiendo a lo que sucede también en el resto del mundo, porque nos adelantan situaciones que podrían suceder o sucederían en nuestra provincia para tomar las medidas con mayor anticipación. Acá podemos observar en la primera imagen como 96.296.004 personas han sido ya afectadas por la enfermedad en el mundo entero, mientras que personas que han fallecido por coronavirus en el mundo asciende a la suma de 2.060.750 personas. En nuestro país tenemos 1.819.569 casos totales y 46.066 muertes por esta misma enfermedad en la Argentina. El 88.2% de los pacientes ya han sido recuperados de esta enfermedad. Vemos algunos casos que, para destacar en el mundo, en realidad todos los países están con problemas, pero tomamos 4 casos
para ir viendo lo que sucede en distintos continentes, en distintos países. En China, por ejemplo, tenemos que 91.850 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que 4.742 personas han fallecido por la misma enfermedad. Debido al rebrote de casos, las provincias chinas continúan imponiendo restricciones, construyen centros de cuarentena para miles de personas y restringen los viajes a fin de evitar que el virus siga propagándose. En Israel tenemos 570.085 casos totales, mientras que el número de fallecidos asciende a 4.142 personas. Acá el epidemiólogo más importante de ese país, el doctor Ash, propuso extender la cuarentena hasta el 4 de febrero, pese a que Israel es el país con mayor porcentaje de personas vacunadas, con 2.4 millones de dosis aplicadas. En Alemania, 2.071.769 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 49.244 personas. Los alemanes llevan 2 meses y medio de cierre prácticamente total de la vida pública y aún van a tener que seguir 2 semanas más de lo previsto hasta el 14 de febrero, aseguró la líder alemana Angela Merkel. El número de contagios en Alemania está bajando, pero crece el número de muertes, por lo que las restricciones continuarán para prevenir la propagación de mutaciones del coronavirus. En Brasil hay 8.575.742 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecimientos es de 211.511 personas. Las comunidades ribereñas de la región de Manaos, en plena Amazonia brasileña, se quejan del abandono total del Estado y luchan contra la pandemia con dosis alternadas de fe en Dios y brebajes selváticos. Día atrás, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, admitió el colapso que atraviesa la salud pública en el estado de Amazonas, principalmente en Manaos, la capital regional. En nuestra región vemos que la República del Paraguay tiene 123.359 casos totales, mientras que 2.535 personas han fallecido por esta enfermedad. En el Chaco, 28.864 personas ya han padecido la enfermedad. El número de fallecidos en la provincia del Chaco hasta el día de hoy es de 762 personas. En la provincia de Salta hay 23.152 personas afectadas por la enfermedad y el número de fallecidos en la provincia de Salta es de 1.047 personas. En la ciudad de Buenos Aires ya suma 6.104 fallecimientos y tiene 1.984 muertes por millón de habitantes, la más alta del país. El promedio del país es 1.015 muertes por millón de habitantes. En nuestra provincia, con 7 fallecidos, tenemos una tasa de 10.9 fallecimientos por millón, la más baja del país. Y aquí vemos algunas actividades realizadas en el día de ayer en el Hospital de Laguna Blanca, en donde estuvimos reunidos con todo el personal de salud de todo ese distrito sanitario, que está compuesto por las áreas programáticas, como podemos observar en el mapa, en donde tenemos diferentes localidades que tienen hospitales y centros de salud que tienen un área geográfica a su cargo. Así tenemos que Laguna Blanca específicamente tiene un área a su cargo. Ahí están, por ejemplo, la localidad de Belgrano, que tiene su hospital con su área programática, Misión Tacaglé con su área programática, lo mismo que El Espinillo, Tres Lagunas, Riacho G, Laguna Nainec, que también lo nombramos a La Primavera, a Siete Palmas
y a Laguna Gallo. En el día de ayer se llevó a cabo esta reunión con todos estos efectores a fin de reorganizar el trabajo a llevarse a cabo en las localidades que abarca dicho distrito. Se capacitó a bioquímicos y técnicos de laboratorio en el análisis de las muestras a través de PCR, tanto de la localidad de Laguna Blanca como también a profesionales del Espinillo y General Belgrano. Acá podemos observar el laboratorio de análisis por PCR en Laguna Blanca. Esta capacitación a estos profesionales obedece a que ya se puso en funcionamiento este laboratorio de análisis por PCR en este hospital. Ahí podemos observar cómo esta gente, estos profesionales, estos técnicos, ya están trabajando con todo el equipamiento necesario, con todos los equipamientos también de bioseguridad personales, para que puedan trabajar con total seguridad, ya que están procesando muestras altamente contaminantes. Este lugar cuenta con 4 bioquímicos, 6 técnicos y 2 administrativos. Y el equipamiento que se puso a disposición de este laboratorio consiste en una macrocentrífuga para tubos cónicos con tapa, 2 termobloques de 30 posiciones cada uno, 2 minicentrífugas para tubos y una cabina de seguridad que fue fabricado por nuestros técnicos. Acá podemos observar ya cómo hay una búsqueda activa de casos también en las diferentes localidades del Distrito Sanitario 4, porque se capacitó a cada uno de las personas de estas localidades para que ellos mismos realicen estas técnicas de toma de muestra, que es el hisopado nasal y bucofaríngeo, para que puedan ser procesadas estas muestras en el Hospital de Laguna Blanca. De manera que cada una de estas localidades realizará la búsqueda activa de casos en las personas que están bajo su área programática. Se pueden observar las imágenes de los distintos equipos territoriales ya haciendo rastrillajes en el día de hoy en estas diferentes localidades que recién acabamos de nombrar. También tenemos la vacunación que se continúa en segundo día con la vacuna Sputnik V. Ayer informamos que hemos recibido 2.000 dosis de esta vacuna. Se van a aplicar 1.800 dosis porque es el segundo componente. La primera vez hemos recibido 1.800 dosis y por lo tanto esas 1.800 personas tienen que recibir este segundo componente a la espera nuevamente de que lleguen más dosis para poder completar. Por supuesto, se va a seguir la misma mecánica que la vez anterior, al mismo personal que tiene ya nombre, apellido, número de documento, está nominalizado para personal de salud y personal policial. Por último, unas palabras de nuestro gobernador: sigamos comprometidos en el cuidado de la vida y la salud propia y de los que más queremos. Doctor Gildo Infram. Gracias. Gracias, doctor. Señalamos en numerosas oportunidades, más de una por supuesto, de que vivimos en una casa común, que es la provincia de Formosa, y que quienes habitamos esa casa común somos una gran familia. Por eso nos importa y mucho cómo está el estado de salud de cada uno de los miembros de esta gran familia. Hoy sentimos muchísimo el fallecimiento de este comprovinciano de Clorinda, de Ramón, que contrajo la enfermedad, no solamente él, sino también su familia. Nos duele, como nos duele cada uno de los fallecidos en nuestra provincia, de los 7 fallecidos en nuestra provincia. Con el parte diario
de las personas que están internadas en nuestro sistema de salud, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente esta persona, como muy bien dijo el doctor, falleció. Es un integrante de un grupo de familia, el cual dos de ellos están también en el Hospital Interdistrital Evita, en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? O sea, la situación crítica que puede vivir un grupo de familia, cuyos 3 integrantes están graves, uno de ellos ya fallecidos y 2 aún continúan en terapia intensiva. Actualmente de todas las personas que activamente cursan la infección, hay 7 que están en situación de terapia intensiva, de las cuales son 6 están en estado grave y 1 es estado moderado. Las anteriores personas, habíamos comentado días previos que habíamos alcanzado hasta 13 personas. Bueno, a medida que fueron recuperándose algunas, fueron pasando a sala general. Sí, aquellos cuadros que eran moderados, inclusive a uno de los tantos que habíamos tenido grave, fue mejorando y se permitió su alta. Hacia la sala general, no el alta de la institución. Por lo tanto, hay personas que han pasado, por suerte, en fase de recuperación. Veremos después igualmente cómo evolucionan. Las 7 personas que están actualmente en terapia intensiva, como muy bien dije, uno de ellos está moderado, no está en asistencia respiratoria mecánica, pero sí necesita el aporte de oxígeno, por lo tanto, esperará ahí hasta que tenga mejor evolución. Las otras 6 personas que efectivamente están en una situación mucho más crítica porque ya necesitan el aporte de asistencia respiratoria mecánica, los pone en una categoría de mayor gravedad con alta posibilidad de que evolucionen desfavorablemente. A su vez, dentro de este grupo de 6 personas, hay algunas personas que están con peor pronóstico porque tienen varios órganos que no están funcionando y necesitan medicamentos para que ellos funcionen, por ejemplo, el corazón. Por lo tanto, son 6 personas que están en situación crítica, grave y una moderada. El resto de las personas que están en otras instituciones, ¿sí? Son personas o dentro de la interdistrital, pero en sala general, son algunos que tienen síntomas leves, todo fácil de manejar, fácil entre comillas, pero se puede administrar medicamentos que puedan resolver esos cuadros. Y el resto de las personas asintomáticas, todos controlados, por supuesto, sin mayores complicaciones. Aquellos que obviamente presentan alguna complicación se deriva hacia el centro de mayor complejidad. Así que esperemos que hoy tuvimos una buena noticia también de la cantidad de personas que fueron dados de alta, que pueden volver a su familia, a su entorno con sus amigos y a sus localidades, así que estamos esperanzados que en el transcurso de la semana también eso ocurra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un aspecto importante, que es el de la atención de la salud mental en el contexto de la pandemia COVID-19, un aspecto, por cierto, no menor. Con esta información, nuestro licenciado en Psicología y responsable del Instituto IAPA, el licenciado Marcelo Cremis. Licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. Es así, resaltamos siempre la importancia de la salud mental como un componente esencial de la salud y particularmente en el contexto de la pandemia es donde esto también cobra una relevancia mayor, ya que sabemos que no solamente está el riesgo en la salud física, sino también todo lo que conlleva los cuidados y las medidas. Siempre tienen un aspecto, como en todo tratamiento, como en toda medida, tienen efectos que se buscan y también hay efectos no deseados o efectos colaterales, podemos decir. Es así que la salud mental es un aspecto que el gobierno de la provincia de Formosa le brinda una especial atención en este tiempo. En todos los dispositivos vamos a focalizar en este caso en la atención de la salud mental de las personas que se encuentran en los distintos centros de alojamiento preventivo, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado,
en los centros de alojamiento preventivos para contactos estrechos, en los centros de atención sanitaria para personas que ya están con el diagnóstico, ¿no es cierto?, de COVID, y en el Hospital Interdistrital de Evita de Formosa para aquellos casos moderados y graves. ¿Cómo es el trabajo que se realiza en todos estos centros? Bueno, es a partir del trabajo articulado de distintos organismos y de distintos equipos. Los equipos interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, de los voluntarios militantes de la salud y la vida, que se han conformado especialmente un equipo de profesionales de la salud mental, que también forman parte de estos voluntarios militantes, profesionales de la Dirección de Salud Mental, del Ministerio de Desarrollo Humano, equipos interdisciplinarios del CETIC, del Ministerio de Cultura y Educación, y el Instituto IAPA, por supuesto, en aquello que tenga que ver también con las problemáticas de consumo. El objetivo siempre de este trabajo es de lograr la contención emocional, la contención psicológica de aquellas personas que aparecen como más afectadas, pero también en un trabajo preventivo, generando una escucha activa para cada una de las personas que se encuentran en esta situación y poder ir acompañándoles durante este proceso. Esto se realiza a través de unas recorridas diarias que realizan estos equipos interdisciplinarios de salud mental, con atenciones presenciales en los distintos centros y también con las atenciones remotas en forma telefónica. Sabemos que ni bien ingresa una persona a alguno de estos centros, ya sea del centro de alojamiento preventivo o de atención sanitaria, inmediatamente se les envía a cada una de estas personas un mensaje a sus teléfonos poniendo a disposición el servicio de atención psicológica para todas las personas que lo requieran. Y a través de este sistema vamos canalizando también las distintas necesidades de muchas personas que a lo mejor no lo habían manifestado por otras vías. Es muy importante el trabajo que realiza el equipo de salud mental en el Hospital Interdistrital Evita, realizando las evaluaciones psicodiagnósticas, el acompañamiento y la contención psicológica, no solamente del paciente que está internado, sino de su grupo familiar, el tratamiento de las urgencias subjetivas, es decir, las crisis de angustia o de ansiedad que eventualmente pueden surgir, y sobre todo trabajando en lo que es la promoción de la salud mental. Aquí vemos las actividades que realizan cotidianamente las compañeras y compañeros, colegas del Hospital Interdistrital Evita, tanto con el personal como con, decíamos, los pacientes y sus familiares, porque el personal de salud y el personal de seguridad y todas las personas que están involucradas en el trabajo directo también necesitan un acompañamiento del aspecto del cuidado de su salud mental. Para esto a través de distintos talleres y actividades, también a través del arte, de la música y del humor, nuestros colegas allí realizan esta actividad que es muy importante para acompañar a cada una de estas personas que están pasando por este momento. Hay muchos niños y niñas que también, lamentablemente, deben transitar por causa de esta enfermedad, esta instancia de internación. Para ello, en el Hospital Interdistrital Evita se dispuso un espacio especialmente preparado para que las niñas y los niños que estén allí, junto con el equipo de profesionales de salud mental, puedan recibir el acompañamiento y la contención necesaria. Nuestro saludo, reconocimiento para los 6 colegas, Verdún, Cubilla, Guzmán, Toledo, Bennett y Zaragoza, todos psicólogos y psicólogas del Hospital Interdistrital Evita, con quienes también trabajamos en forma articulada para la atención de las situaciones de salud mental en el Centro de Atención Sanitaria número 1 en el Estadio Cincuentenario, junto con el equipo de voluntarios, militantes, profesionales de la salud mental, realizando no solamente, como decíamos recién, atenciones puntuales a aquellos que lo necesitan, sino también con actividades de promoción de un mayor bienestar en una situación que, por supuesto, es estresante, ¿no? Aquí tenemos también al equipo
interdisciplinario de la ciudad de Clorinda, compuesto por médico psiquiatra, el doctor González, la doctora Borsí. Tenemos también a los licenciados en psicología, Heredia, Montaña, la licenciada en trabajo social, Ayala y Obando, que conforman este equipo de salud mental que trabajan no solamente en el hospital, en los centros de salud, sino también en los centros de alojamiento preventivo y en el centro de atención sanitaria allí en esa ciudad. También en Laguna Blanca, con las 3 colegas Raquel Bordón, Ángela Lugo y el psicólogo Lucas Olmedo, trabajando intensamente en toda esta tarea. En Las Lomitas, el equipo interdisciplinario allí está compuesto por un médico psiquiatra, TAC-JO, por psicólogos, la licenciada Noemí Olmedo, Iván Ovejero, Marcos Bellino y la licenciada en Trabajo Social, Cecilia Guerra. Los quiero mencionar porque realmente es un trabajo a veces invisible, ¿no es cierto?, silencioso, pero que están allí presentes en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en Ingeniero Juárez, con el equipo de salud mental del Hospital de Ingeniero Juárez, la licenciada Andrea Kerr, Laura Mareco, Mirce Penayo, Juan González, que, bueno, día a día están llevando adelante esta tarea. En cada centro de salud y en cada hospital contamos, el gobierno de la provincia de Formosa cuenta con equipos interdisciplinarios de salud mental que además están a disposición de toda la comunidad para quien lo necesite en cualquier momento de dificultad, y desde aquí alentamos para, así como decíamos recién, hacer la consulta temprana ante cualquier síntoma, también ante cualquier situación de malestar, ante cualquier situación de dificultad anímica, poder realizar la consulta con los especialistas, que para eso estamos dispuestos. Así que bueno, esto es lo que quería compartir hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos, por favor, una pregunta por medio. Gracias. Buenos días para todos, Alicia Lucena para la informativa. Bueno, se están viendo los resultados que se están obteniendo gracias a la búsqueda activa de casos como forma de prevenir también el contagio o bien esta circulación viral que hay en la ciudad de Formosa con la cantidad de barrios que hoy dieron casos positivos. La consulta es la siguiente y se las hacen la mayoría de los vecinos en cualquier lugar. Si es obligatorio o no en esto que están haciendo de la búsqueda activa de casos, hacerse el hisopado. Solo a modo de ejemplo, si nos toca que vayan al domicilio particular de cada uno dice no, yo puedo decir que no, hacerme el hisopado o estoy obligada a hacerlo. De hecho, hay una ley 26.529 que habla sobre los derechos del paciente a rechazar o no ciertos análisis o ciertos análisis clínicos. ¿Esto es así o cómo es realmente? Gracias. Doctor Gómez, por favor. Muy bien. Es muy diferente una búsqueda activa en terreno sobre domicilios en donde no hemos detectado aún ningún caso. Por lo tanto, es una búsqueda aleatoria en casas elegidas al azar o en donde nosotros pensamos de que pueda tener mayor posibilidad de contraer la enfermedad. Por ejemplo, en una cuadra, si hay un negocio, se elige ese negocio porque, por supuesto, ahí concurren mayor cantidad de personas, entonces hay más probabilidades de tomar contacto con el virus y contraer la enfermedad y que nosotros lo podamos pesquisar más rápidamente. Esta es una situación. Otra situación es que nosotros ya detectemos un caso positivo y vayamos al domicilio de esa persona, ese grupo familiar debe ser hisopado, porque también hay una ley provincial que determina cuál es la estrategia sanitaria. Esas personas deben ser alojadas en los centros de alojamientos preventivos y deben ser hisopadas porque la ley así lo indica y esa es nuestra estrategia sanitaria y se debe cumplir. Ahora, una persona que está en su domicilio se puede negar tranquilamente, no hay inconveniente, se puede negar. Tomaremos otro domicilio. Entonces acá viene la cuestión justamente
en donde hasta qué punto el Estado es responsable de todo y hasta qué punto la responsabilidad individual juega en esta situación. Ambas cosas deben estar presentes. El Estado pone a disposición los medios para detectar rápidamente la enfermedad en beneficio de esa propia persona, porque esa persona va a ser tratada como un paciente si es positivo y va seguramente salvar la vida, si lo toma a tiempo, de alguna persona de riesgo, un adulto mayor, el abuelo, la abuela, algún tío, o a sus propios padres, si tienen alguna enfermedad, por más que sean jóvenes, el riesgo es altísimo. Entonces, es en propio beneficio de la familia. Entonces, acá está lo que significa también la responsabilidad individual de no poner en riesgo su propia vida y de su propia familia. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Doctor González, ¿qué opinión le merece lo expresado por la señora Carrión, que no intervenía en la provincia de Formosa? Gracias. Bueno, la verdad es que fue profético lo que señaló en el día de ayer el doctor Ibáñez ante un planteo de estas características. Estamos en medio de una evidente situación de intereses partidarios. Acá hay una puja ideológica de cómo avanzamos en el fortalecimiento de la situación ante el coronavirus, o bien si dejamos todo en manos del mercado, porque en definitiva es la traducción ideológica de una concepción económica, el de que todo se maneje libremente conforme las leyes del mercado. Eso evidentemente molesta los resultados sanitarios de la provincia de Formosa y aún a pesar de la tremenda campaña que existe en contra nuestra, nosotros exhibimos datos concretos, números concretos. Que el día de hoy nos haya abandonado Ramón nos duele, nos duele. Como nos dolió que Raúl haya sido el primero, Dionisia también, Roberto, Amalia, Andrés, Cristian. Cada una de esas muertes nos duele. Entonces es muy fácil desde un micrófono lejos de la provincia o desde un micrófono acá, pontificar para romper y destruir estas políticas sanitarias tan sólidas que venimos construyendo juntos. Evidentemente hay otro interés acá. Recordarán ustedes de las grandes operaciones que fue protagonista esta señora. Recordarán ustedes la gran operación de la Morsa, cuando todo fue una absoluta invención para destruir la posibilidad de que Aníbal Fernández ganara las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que hoy nuevamente somos testigos. ¿Cuál es la opinión de los formoseños y de las formoseñas sobre esta cuestión? ¿Qué decidimos? ¿Continuamos protegiendo a cada uno de nuestros hijos e hijas como padres y madres responsables? ¿O dejamos todo liberado en aras de una libertad total? Y ya hemos señalado en más de una oportunidad, los formoseños estamos protagonizando una epopeya juntos. Juntos estamos protagonizando esta epopeya. Y nos duele la actitud indolente de muchos de los nuestros, que buscan tan solo un interés particular
o un interés meramente electoral en este tiempo. Tenemos que ponernos por encima de eso, no buscar votos hoy, sino la consigna es salvar vidas. La consigna es salvar vidas. Pero a fuerza de ser sincero, pocos entienden qué es lo que quiso decir esta señora, la verdad. Hemos hablado entre muchos y pocos, inclusive he hablado con miembros de la oposición y pocos entienden qué es lo que quiso decir esta señora. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TV Hoy, CNN Radio en Formosa. La pregunta para el doctor Gómez o Bolini, si pueden brindar en realidad más detalles respecto de los casos detectados aquí en la capital, porque bueno, algunas personas necesitan tener esta información para ver si se acercan o no a realizarse los hisopados de forma voluntaria y también ante las versiones que andan dando vuelta respecto de este grupo de personas que dio positivo en las últimas 24 horas. Muchas gracias. Todas las personas que hemos detectado en el día de ayer y que dieron resultado positivo ya han sido notificadas. No hay absolutamente ninguna persona que haya dado positivo y que no haya sido notificada. Y, por supuesto, que esta información no se hace pública porque corresponde también primero a hacer los procedimientos para luego darlos a conocer y que ellos puedan tener los resultados en los portales. Pero mientras tanto tienen los resultados por escrito con la firma del profesional que corresponde. Así que no hay ninguna persona que haya sido diagnosticada como positivo que no haya sido notificada. El resto de que piensan que puede haber algún otro positivo, bueno, son comentarios que siempre pasan, ¿no es cierto? No se pueden evitar, pero en la realidad absolutamente todos ya han sido notificados y también ya han sido trasladados al centro de atención sanitaria correspondiente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. Siguiendo con la pregunta para el doctor Gómez, en el día de ayer teníamos 501 personas haciendo la cuarentena aquí en la ciudad de Formosa. Se agregan estos casos y hoy son 537. Pregunto si han tenido pocos contactos o si todavía continúan con las entrevistas que les hacen para saber cuántos contactos estrechos han tenido. Gracias. Sí, durante el día de hoy se va a continuar trabajando, es decir, se está trabajando en los contactos estrechos para poder hacer el traslado de estas personas justamente a los centros de alojamiento para contactos estrechos que tenemos habilitados en Formosa Capital. Este es un trabajo que lo hacemos durante el día, generalmente no lo hacemos durante la noche para evitar situaciones de incomodidad para esta familia. Sí, con los casos positivos actuamos en forma inmediata. Ello se actúa rápidamente, tiene un mecanismo de tratamiento diferente, el equipo técnico que maneja estos casos es diferente, entonces rápidamente los móviles del CIPEC que tienen móviles específicos para el traslado de estas personas hacen su trabajo en cualquier hora del día o también durante la noche. En cambio, para los contactos estrechos, como a veces son madres, son mujeres embarazadas o niños, entonces se tiene otro tipo de procedimiento y durante el transcurso del día se hace ese trabajo. Para completar la información, doctor, si sería tan amable de poder contarles lo que ustedes nos cuentan en la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia respecto de que con la primera entrevista de la persona positiva no se logra recabar toda la información suficiente. Porque en eso también va lo que usted planteaba. Claro. Cuando a una persona se le realiza el hisopado, ese equipo que realiza el hisopado en realidad está compuesto por el hisopador propiamente dicho, que puede ser un médico, puede ser un enfermero ya preparado, puede ser un odontólogo,
puede ser un personal de salud capacitado para el mismo. Ese siempre va acompañado por otra persona, que es un administrativo, que hace la toma de datos de esa persona que va a ser hisopada. En esa toma de datos figura el nombre, apellido, la dirección, el número de documento y cómo está su grupo familiar fundamentalmente y los números de teléfono de contacto. Nosotros siempre recomendamos a estas personas que han sido capacitadas durante bastante tiempo y en muchas oportunidades a que esta toma de datos debe ser correcta para poder actuar rápidamente en caso de que esa persona que está siendo hisopada sea positivo. Entonces, se actúa rápidamente sobre esa persona para efectuar el traslado correspondiente al centro de atención que corresponda según la gravedad de su cuadro. Pero paralelamente eso desata que se tome contacto con esta persona para determinar cuáles son sus contactos estrechos y que tiene que datar como mínimo hasta 3 días antes. En eso se ve quiénes son, aparte de su grupo familiar, que nosotros ya lo tenemos en la información, vemos quiénes son los familiares con quienes han tenido contactos, vecinos, o si ha viajado o si ha tomado contacto con otro por algún motivo. Por ejemplo, se puede haber trasladado desde el centro hasta el circuito 5 a comprar algún elemento. Eso debe constar porque se transforman en contactos estrechos. No siempre la persona recuerda todo en una sola vez. Hay que hacer 5 o 6 entrevistas con la misma persona para que se pueda determinar cuáles han sido todos sus contactos estrechos y se va actuando de esta manera escalonadamente para lograr tener de esta manera la totalidad de los contactos estrechos y poder estudiarlos a todos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Javier Ruiz de Radio Formosa 88.1. Preguntarle a los doctores, tanto el doctor Gómez como Vigolini, con respecto a algunos casos en el centro asistencial, allí en el Estadio Cincuentenario, que son de Laguna Blanca, un hombre y una mujer, que ellos aseguran que el día 23 se encuentran ahí con coronavirus, que sigue dando positivo a COVID-19. Puede ser que sea tantos días en ese lugar, y también haciendo referencia a lo que explicaba el licenciado, cómo hacer para contener a esas personas que están hace mucho tiempo ahí. Muchas gracias. Sí, por desgracia hay algunas personas que los estudios posteriores, por eso siempre decimos con 2 hisopados negativos para su alta, porque hay algunas personas que aún persisten positivo dichos hisopados. Así que efectivamente hay algunas personas que aún le suele dar positivo en ese tiempo y por eso se vuelve a repetir a los pocos días hasta que aparezca que sea negativo. Pero puede ser, puede ser. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Sergio Lázaro de Radio Parque. Ministro Gómez, usted ayer nos había informado que las personas que daban positivo estaban en un lugar y las personas que daban negativo estaban en otro lugar. Nosotros entrevistamos ayer a la tarde a distintas personas de distintos centros y nos informaron que no era así. Usted hoy dijo que esos pacientes se le había informado correctamente. Ayer nos dijeron que no tenían información, yo no tengo por qué dudar de su palabra, pero bueno, usted dijo que hoy a los pacientes se le informan correctamente si son positivos o no. Pero siguen las quejas en estos centros de alojamiento por el trato que se le dan. Yo lo que quería preguntar es, usted mencionó hoy una norma provincial por el cual a usted le faculta realizar estos procedimientos, pero también hay una ley nacional, que es la Ley de Salud Pública, la 25.529, en su inciso E, capítulo 2, dice que regula la autonomía de la voluntad del paciente. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin excepción de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Pregunto si esta ley también rige en la provincia de Formosa. Gracias. Con respecto a la ley de salud mental, Marcelo, si podés contestar.
y luego continúo yo con la otra parte. Sí, perdón. Siempre se evalúa en todos los casos, en el tratamiento de alguna persona, no solamente por un caso de salud mental, sino en la situación esta de pandemia, que está la decisión personal sobre la salud de uno, pero en este caso se considera también el riesgo o daño sobre terceros. Es decir, si esa persona no realiza el tratamiento, eso pone en riesgo la salud común, ¿no es cierto?, de la comunidad. Supongamos que una persona es diagnosticada con una enfermedad transmisible, si no realiza ese tratamiento, en el caso de la situación de pandemia en que se encuentra, pone en riesgo la salud de la población, no solamente la suya, como una decisión libre o autónoma, ¿no? Con respecto a la ley de salud mental, para aclarar, también allí se dan estos casos donde una persona puede no consentir con el tratamiento, pero si el equipo interdisciplinario de salud mental considera que es necesario que esa persona esté internada, se procede a la internación e inmediatamente se da aviso al juez que corresponda y se dispone, en ese caso, un defensor especial que va a resguardar, ¿no es cierto?, todos los derechos de esa persona mientras esté en la situación de internación, ¿no? Entonces, este es el caso de salud mental y en el caso de la pandemia también está allí en juego no solamente la decisión personal sobre el cuidado o no de la salud, sino el cuidado de la salud común, digamos, ¿no?, de toda la población. Bien, con respecto a la posibilidad de que un paciente pueda rechazar o no un tratamiento, esto es así. Mire, en el caso justamente de los testigos de Jehová, es muy conocido y discutido y difundido este tipo de situaciones en donde ellos no permiten una transfusión de sangre. Y ellos tienen la posibilidad de rechazar la transfusión de sangre. De hecho, así ocurre en distintas instituciones de nuestro país, a pesar de que si no reciben esa transfusión de sangre, corre en riesgo su propia vida. Y los jueces avalan justamente esta posibilidad en los testigos de Jehová, pero en ese caso está en riesgo su propia vida, entonces es diferente. Ahora estamos en una situación de pandemia, cuando uno se niega a realizar un tratamiento y ya pone en riesgo no solamente la vida de otras terceras personas, que pueden ser su propio grupo familiar y toda la sociedad, la situación es otra. Ya la ley es directamente diferente la que se está aplicando en este sentido. Recordemos también una cuestión muy importante. En salud pública, cada provincia tiene potestad para hacer. Esto es así durante muchos años y es debido a que justamente las provincias se conformaron primero que el Estado Nacional y nunca en la historia ninguna provincia transfirió esta potestad al Estado Nacional. Pasa lo mismo con la educación. Por lo tanto, cada provincia tiene su propia ley de cómo administrar la salud pública y esto ha sido ratificado últimamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su último fallo, donde ordenó el ingreso de estas personas, pero respetando las normas sanitarias de la provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial Vía País. La pregunta es para el licenciado Kremix. Tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el Estadio Cincuentenario, ¿sí? Situaciones de crisis, como usted mismo decía, situaciones de ataques de pánico, situaciones de violencia, situaciones de descontrol, y bueno, que no se ha visto, digo, de alguna manera, abarcado o limitado o contenido, y entendiendo que son 35 los funcionarios o los profesionales y a su vez auxiliares, digo, con más de 100 centros de cuarentena, con cerca de entre 300 personas, algunos centros como el Cincuentenario, que creo que es el ejemplo en algún sentido en donde se han provocado estas crisis con personas, sobre todo psicológicas,
y también entendiendo el daño psicológico que se produce por atravesar este tipo de situación. Digo, primero, resaltar la tarea que hacen todos los trabajadores de la salud y que, por supuesto, la crítica no es hacia ellos, sí hacia la organización de la cuarentena que administra el gobierno respecto de tener más recursos en cuanto a salud mental y preguntarle si, ayer, por ejemplo, ha habido otro ejemplo en la escuela 399, Prefectura Naval Argentina, en donde una familia estaba separada, por un lado padre y 2 hijos, por otro lado madre, hija y abuela, y hubo una confusión con un PCR que ya tenía 2 negativos para una menor, y de repente llega la policía a decirle que había dado positivo su PCR y la iban a separar de la familia a la menor para llevarla al Estadio Cincuentenario. Se provoca nuevamente una crisis muy grave porque hay gritos, descontrol, llantos y demás. Vamos a la pregunta, por favor. Y me permite, ministro, siempre a mí me interrumpe todo el mundo para hablar menos yo. Por favor, pero bueno, vamos a la pregunta. Usted ya tiene un pronunciamiento de FOPEA sobre su actitud respecto de la prensa, ministro. Está bien. Y va a seguir teniéndolo. Pero seguramente. Le estoy hablando al ministro Kremlitz. Vamos a la pregunta. Yo coordino esta conferencia de prensa. Sí, pero no puede faltar el respeto. Y le pido, por favor, que vaya a la pregunta. Me gustaría que tenga la misma limitación para todos los colegas. Vaya a la pregunta, por favor. Si nos dice cuánto tiempo tenemos, Vaya entonces podemos... Bueno, la pregunta es si en este momento el Estado provincial tiene la suficiente cantidad de profesionales para asistir a cerca de 100 centros y, como en el caso del Cincuentenario, a también 300 personas. Muchas gracias. Antes de que se responda a la pregunta, quiero expresar una vez más mi solidaridad con la periodista Verónica Santa Cruz, que en el día de ayer fue nuevamente objeto, otra mujer, de una agresión en esta conferencia de prensa. Nosotros lo vamos a manifestar siempre que sea de esa manera. Ya es la segunda mujer que es agredida en esta conferencia de prensa y ciertamente sentimos mucho que esto sea de esta manera. Por favor, licenciado. Hola, muchas gracias. Sí, quería aclarar que 34 profesionales son solamente del grupo de voluntarios militantes de la salud y la vida. Ese es un grupo de profesionales y técnicos que se han sumado voluntariamente a esta tarea, además, como yo mencionaba al principio, de todos los profesionales que forman parte de los distintos organismos que yo fui nombrando, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Cultura y Educación, del Instituto IAPA, del Ministerio de Desarrollo Humano, fundamentalmente, que hoy justamente me dediqué a destacar, a nombrarlos a cada uno de estos en los distintos lugares. Es decir, no son 34 profesionales, sino que ese es el grupo de voluntarios y voluntarias militantes que se han sumado a los equipos. Siempre es bueno poder contar con la mayor cantidad de profesionales y sobre todo en la salud mental. En este sentido también el gobierno de la provincia de Formosa está en el último tiempo, estamos hablando de los últimos años, ha ido incrementando la cantidad de profesionales de salud mental en todos los centros de salud. Y bueno, esperemos que eso siga así, que siga progresando igualmente en la medida de las posibilidades que en todas las áreas de salud se van incrementando los profesionales. Con respecto puntualmente a la situación en el Estadio Cincuentenario, yo personalmente estuve allí trabajando con las personas que se encuentran allí alojadas. Y bueno, es cierto que la situación por la que tiene que transitar una persona que está en ese tiempo allí en el centro de atención sanitaria, decía hoy, es estresante, genera estrés, genera la convivencia misma con otras personas desconocidas hasta ese momento, genera también tensiones y cierta conflictividad, personas que de distintas localidades, de distintos orígenes. Todo esto en las últimas horas se fue también a partir de la escucha activa que fuimos haciendo con los colegas, escuchando cada una de esas necesidades y gestionando para poder resolver. Es así que, bueno, por ejemplo, para esta tarde tenemos previstas actividades recreativas allí en el parque. Esto es algo que
que demandaban mucho, ¿no? La posibilidad de salir al aire libre, de realizar actividades. Así que con los profesionales, con los colegas del área de salud mental, ya se han programado actividades recreativas para que puedan salir al aire libre, y todo esto para mejorar las condiciones que, por supuesto, siempre queremos que se curen, que superen esta situación y que vuelvan a su vida normal de la mejor manera posible, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor González, ¿hay alguna, la Cámara de Apelaciones de Resistencia ya tomó alguna postura respecto al planteo que realizó el senador Naidenov? Muchas gracias. Hubo un habeas corpus que ingresó en la Justicia Federal. Todos saben de que la jueza federal número 2, la doctora Belén López Macé, declaró la incompetencia de la Justicia Federal para entender en ese tipo de habeas corpus y remitió las actuaciones a la Cámara Federal en consulta. En el día de hoy, la Cámara Federal de Resistencia confirma la incompetencia de la Justicia Federal para intervenir en ese tipo de habeas corpus y ordena la remisión de las actuaciones a la Justicia Provincial. Eso, bueno, es ahora, acaba de salir. Así que, zanjada esta cuestión, seguiremos trabajando como corresponde para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Queremos agradecer a los miles de formoseñas y formoseños que siguen día a día esta conferencia de prensa. Pedimos disculpas por las situaciones que se presentan acá, pero en mi casa me enseñaron que a las mujeres hay que respetarlas. Por lo tanto, provoca esta situación. Se enojarán, me denunciarán ante FOPEA o ante lo que fuere, no me importa. Lo importante es de que a las mujeres debemos respetar. Como debemos respetarnos entre todos. Como debemos respetarnos entre todos. Nos gustarán más, nos gustarán menos, pero bueno, el respeto es la base de la construcción de una sociedad cada vez más justa, libre y solidaria. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y nos guarden.